Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Muy buenas noches, Panamá. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Qué gusto poder entrar hasta a sus hogares esta noche y vamos a hablar hoy del tema educativo. Y para eso me acompaña Karina Herrera de la Confederación de Padres de Familia, también Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores, Javier Lombardo de la Unión Nacional de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares y Esteban Herrera en representación del Ministerio de Educación. Pero para ampliar esto, ¿de qué se trata? Vamos a ver el siguiente reportaje preparado por nuestro equipo de producción. Las expectativas de ese nuevo año escolar son muchas, tanto para los estudiantes como para los padres de familia, quienes esperan que este año sea distinto que el año pasado, sin inconvenientes. No, que espero que este año no haya problema con lo de el problema que hubo el año pasado, que era por las cosas de los murciélagos y esas cosas, porque en verdad perdimos muchas clases, las notas no las bajaron por esas cosas, y que sea mejor este año, porque en verdad queremos estudiar y graduarnos bien y con mejor conocimiento. Ha cambiado bastante lo que estaba el año pasado, estaba feo, estaba horrible. Entonces, ¿piensa que este año van a iniciar con buen pie? En lo que se ve, sí. En lo que se ve, sí. ¿Y a nivel académico? También. Los niños con buena energía, pues, empezando el año escolar. Aquí en el Tunca sí se ve. Bueno, yo espero que este año sea diferente, porque el año pasado de verdad fue algo... Los chicos no tuvieron un año normal. Y yo espero que este año sí, ¿verdad que sí? No, yo siento que trabajaron bien. Mi hija tiene un conocimiento previo antes de la primaria y cuando entró aquí continuó con buenas notas, así que ojalá que sigan así. Los educadores del Yeptabe Duncan en el sector de la 24 de diciembre abogan por una educación de calidad, pero para ello el año escolar debe darse con normalidad para que los estudiantes puedan salir preparados. Se pudo recuperar algunos estudiantes que habían salido por estos daños anteriores, pero ya la matrícula está bien formalizada, estamos hablando de 3.500 estudiantes, así que una matrícula muy grande y lógicamente eso nos da un reto, ¿no?, de trabajo y esfuerzo para todos este año. ¿La asistencia en el primer día de clase fue regular o fue buena? Bueno, hemos visto que hay una gran multitud de estudiantes y padres de familia acompañando a sus hijos, así que yo lo veo como un éxito, ¿sí? Muy importante eso. Bueno, en su 90% están resueltos, así que no hay excusa para comenzar un año muy importante. El Richard Newman también tiene grandes expectativas de este nuevo año lectivo. Sus directivos esperan que sus padres estén más pendientes de los acudidos y tener más presencia en los planteles. Porque dice que van a poner otra nueva materia y lo de la tarde lo van a pasar por la mañana. Bien, porque no hay problema en la escuela como en otras que todavía no inició las clases. Y para mí me espera algo mejor, yo creo. ¿Crees que te va a ir bien entonces este año? Sí. Ajá. Bueno, por ahora todo está bien, vinieron los padres de familia con sus estudiantes y se les dijo pues que aquí tenemos reglas y como siempre el primer día habían bastantes estudiantes con cortes que no son presentables, faldas cortas y se les dijo a los papás, lo íbamos a mandar para la casa, pero como es el primer día le dijimos a los padres que mañana no pueden venir así. Porque también se les dijo que el 15 de marzo se entregan las becas y que siempre los padres que vienen el primer día y cuando se le entregan las becas, que aquí hay un horario de martes y jueves, que solamente no es cuando ellos quieren, sino que tienen las puertas abiertas en nuestro colegio. El año escolar inició con una población de 835.000 estudiantes y unos 40.000 docentes a nivel nacional. Jennifer Sanjur Padilla, Cruce de Ideas. Gracias a nuestra compañera Jennifer Sanjur por ese reporte bastante completo sobre el inicio del año escolar. 827.583 estudiantes iniciaron clases el pasado lunes 11 de marzo, pero
hubo aproximadamente unos 5 colegios, según el informe del Ministerio de Educación en su página web, que no iniciaron clases, amigos televidentes. Y me gustaría conversar de inmediato con la representación del Ministerio de Educación, el señor Esteban Herrera. Señor Esteban, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estos colegios no pudieron iniciar clases el pasado lunes? Buenas noches, Ramsés, y a todos los escuchas de este importante programa. Ante todo, gracias por la oportunidad, porque nos permite informar al país sobre la situación real de la fuente, que es el Ministerio de Educación. Es importante resaltar que el inicio postergado, porque hay que decirlo de esta forma, de estos 5 colegios, que en realidad son 14 colegios, ahora voy a retroalimentarles sobre los colegios que se agregaron a esta lista de 5, son escuelas que tienen proyectos en ejecución y que están próximos a terminar. Es importante esto porque se ha dicho que son escuelas que estaban escasas de mantenimiento, y no es así. Son escuelas que tienen un proyecto de inversión que está en desarrollo y por culminar, y que en conjunto con la comunidad educativa, y nosotros queremos de esta forma también felicitar a las comunidades educativas de todas estas escuelas, porque por primera vez se han unido y han tomado decisiones conjuntas sobre cuál es el mejor momento para iniciar el proceso educativo en el centro habitual y hacer el uso del instrumento de módulos hasta que se dé este inicio en cada escuela. La escuela que más se está postergando es hasta el 15 de abril y es la escuela de aquí de Panamá Centro, conocida como Altos de Cabuya. Hay otra lista de 4 escuelas que se están postergando una semana. Hay otra lista de 8 escuelas que se están postergando 2 semanas. Una escuela estaría postergándose 3 semanas, y este caso de Altos de Cabuya, que sería 4 semanas exactas las que se estaría postergando. Es decir, que en total son 14 escuelas las que no iniciaron en su edificio habitual. El Ministerio de Educación también ha hablado de una lista de 31 centros educativos que están distribuidos en todo el país, y estos sí iniciaron su año escolar normal, solo que nosotros hemos hecho la aclaración de que iniciaron con una situación especial, y en todos los casos a nosotros nos anima a decirlo porque son intervenciones de inversión importante que se están haciendo en cada uno de estos centros educativos. No están iniciando clases en su edificio completamente, pero sí están utilizando parte de su infraestructura educativa, y en algunos casos que son 6 casos específicos que también puedo mencionar, que están trabajando en locales alquilados. En otros casos hemos estado utilizando aulas temporales, que es un mecanismo que nos ha estado, digamos que, resolviendo la situación. Estamos construyendo un tipo de aula que, si bien es cierto, no es con un material definitivo, pero nos ha permitido atender la situación, como el caso de República de Costa Rica en Panamá Oeste, por ejemplo. Ahora, yo le tengo que preguntar, usted ha mencionado que son 14 colegios los que no iniciaron clases el lunes, y que otros colegios no han podido iniciar clases en sus estructuras porque se les está haciendo algún tipo de mantenimiento. ¿Qué garantiza que no vaya a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en años anteriores, que al final los profesores y la comunidad educativa en general no decidan dar clases porque el colegio no se le están haciendo los trabajos por parte de la empresa contratista que ha adquirido el Meduca? Fíjate, Ramsés, que en mi intervención dije que agradecía a la comunidad educativa, porque todas estas fechas que están consensuadas con la comunidad educativa y con el contratista, es una decisión que a través de las direcciones regionales se ha tomado en conjunto con cada una de las comunidades educativas. No es una fecha impuesta por el Ministerio de Educación, sino consensuada con ellos, y obedece prácticamente a la culminación de las obras que se están haciendo en cada uno de los centros educativos. También me gustaría conversar con la señora Karina Herrera de la Asociación de Padres, o de la Confederación de Padres de Familia. Señora Karina Herrera, inició el periodo escolar 2019 y, como ya lo ha mencionado el señor Esteban Herrera, son 14 colegios los que no iniciaron clases el pasado lunes. Sin embargo, la actualización o la información que está en la página web del Ministerio de Educación, que los recomendamos actualizarla, dice que son 5. ¿Cómo ven ustedes esto? Me hubiera gustado escuchar cuáles son las 14 escuelas, para ver si compartimos la misma información. Porque si bien es cierto que 14 no iniciaron, hay alrededor de 300 centros escolares, de los cuales los mismos presentan
anomalías no solo en temas de infraestructura, sino también en temas administrativos, en temas de ausencia docente y en temas de arreglos cosméticos que no fueron muy profundos y que a la larga han traído consecuencias en las infraestructuras, como el caso del primer ciclo Panamá. Entonces, me hubiera gustado y de verdad quisiera saber cuáles son los 14 centros que no entraron, porque quiero ver si dentro de esos 14 están parte del listado que nosotros manejamos, y creo que voy a coincidir sin querer con los gremios en esta ocasión, porque me ha llamado la atención las cifras. Y lo digo porque nos hemos quedado impresionados, porque si bien es cierto, Meduca maneja un porcentaje de 300 escuelas que iban a iniciar con problemas. De esas 25 centros escolares iban a iniciar con problemas muy serios, en eso también con temas de padres de familia, pero en ese listado de 25 no estaba contemplado ni Centro Amador Guerrero, ni la Profesional, ni el Richard, ni el Ramón Cantera, ni estaba tampoco el primer ciclo Panamá, cosa que también me preocupa, ni estaba el Comercial Bolívar, cosa que llama la atención porque fueron escuelas que, nos guste o no, de una forma u otra, han estado en la palestra estos últimos días, y peor aún, se hablaba de que no iba a haber problemas con la República de Venezuela y no inició las clases en República de Venezuela como debió haber sido. Entonces, sí me gustaría saber cuáles son esos. ¿Puede responderle, señor Esteban? Sí, mira, puedo mencionarte. Ya había mencionado el primer centro educativo con mayor postergación, es el Colegio Altos de Cabuya, en Panamá Centro. En Panamá Oeste tenemos el Fernando del ESEP, que tiene una obra importante de inversión. Ellos van a empezar el 25 de marzo. También en Panamá Oeste el Moisés Castillo Caña, que se está terminando la parte de remodelación, va a iniciar el 1 de abril. Todas estas fechas están consensuadas con la comunidad educativa. El colegio en Veraguas, el José Santos Puga, que empezará el 25 de marzo. En Coclé, el Rodolfo Chiari de Aguadulce, el 18 de marzo. El Francisco Morazán de Chiriquí, el 25 de marzo. República de Bolivia en Colón, al igual que el Carlos Clemen, que empezarán el 25 de marzo. Tendrán una postergación de 2 semanas. En Bocas del Toro, el IPETEL Silencio, con una obra importante también de más de 18 millones de dólares. Están recibiendo la primera parte, que está remodelada, iniciando el 18 de marzo. En Herrera, el IPT Las Minas, el 18 de marzo. El Benigno Argote de Chiriquí, que empieza el 25 de marzo. La escuela que se vieron ayer en medios de comunicación, que cerraron la vía interamericana, ya se tiene una fecha consensuada con ellos para el 18 de marzo. Esto es en Coclé. El Instituto Nacional, que ayer también se anunció, que iniciará el 25 de marzo, aquí en Panamá Centro. Y el Armodio Arias en la región educativa de Panamá Oeste, que iniciaría el 25 de marzo. Sí, de hecho vemos imágenes del Instituto Nacional, imágenes que son bastante lamentables. Observar un Instituto Nacional, una escuela muy reconocida, emblemática del país, en las situaciones en las que están. Y no es algo que se da de ahora, es algo que tal vez el Ministerio de Educación, y hay que aceptarlo, el Ministerio de Educación ha intervenido el Instituto Nacional, y se puede observar que está en completo mal estado en algunas partes del instituto. La fachada se ve muy bien, pero si uno entra al instituto, se puede observar que está en mal estado, señor Esteban, y a los presentes acá en la mesa. Me gustaría también conocer la opinión del señor Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores. Ustedes en conversaciones y realizaron conferencias de prensa, coincidían en la cifra de colegios que tal vez de una u otra forma no iban a iniciar clases o tendrían algún problema, y Meduca señalaba que eran 36 escuelas, y ustedes mencionaron que tenían esa misma cifra y coincidían con esa cifra. Hoy vemos que el señor Esteban Herrera nos señala que son 14 escuelas las que no iniciaron clases y que se están haciendo los trabajos. ¿Cómo ven ustedes esto como docentes, que son los que realmente pasan la mayor parte del tiempo en las escuelas? Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad y saludo a los presentes aquí en esta mesa. Nosotros inicialmente, cuando el Ministerio de Educación, en una conferencia de prensa que denominaron rendición de cuentas, que creo que fue en la Presidencia de la República, ellos hablaban inicialmente de 35 colegios que no iban a iniciar, pero que iban a hacer un esfuerzo para acondicionar esos colegios de tal manera que el día lunes 11 de marzo iniciaran el periodo escolar 2019. Posteriormente hacen otra conferencia de prensa donde dicen que son 36, pero que de las 36 solamente no iniciarían 5 colegios. Ahora estamos viendo, según la cifra que manifiesta el representante
el licenciado Esteban, licenciado acá del Meduca, habla que son 14. Nosotros sí hemos contabilizado 35 colegios que no iban a iniciar el día lunes 11 de marzo. Fíjese. Y no solamente el tema de no inicio, porque lo que pasa es que no se habla mucho sobre las áreas de difícil acceso. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Boca del Toro, nosotros tenemos contabilizado 38 escuelas rancho. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo por el Ministerio de Educación, eso nosotros lo reconocemos, pero lo que sucede ahora mismo en el sistema educativo, que es un tema de arrastre también, lo que nos lleva a nosotros a replantearnos algún tipo de política educativa en relación al mantenimiento de los centros educativos. Porque el tema es no conseguirle espacio físico a los estudiantes y decir, bueno, iniciaron el periodo escolar, eso no resuelve el tema de fondo, porque aquí podemos hablar de las condiciones estructurales de los centros educativos. Pero aquí, por ejemplo, miren, colegios que no iniciaron, para nosotros fueron 35. Colegios que iniciaron parcialmente, que son con módulo. Y colegios que no inician en los espacios físicos naturales del centro educativo. Si nosotros contabilizamos la cantidad de estudiantes que se ven afectados en ese sentido, nosotros vamos a hablar de una cantidad considerable. Nosotros incluso hemos más o menos tirado la cifra que en esos colegios, por ejemplo, que no inician el periodo escolar, estamos hablando de aproximadamente de 12.000 a 15.000 estudiantes. Y lo otro que queríamos señalar acá también es el hecho de que todos sabemos que los procesos educativos son procesos complejos. Entonces, fíjese, cuando usted le consigue un espacio físico, como por ejemplo en el caso de Alto de Cabuya, que es una escuela, distribuido en 7 parroquias, un maestro atiende un nivel en una parroquia y tiene que salir corriendo a atender los otros grupos en la otra parroquia. O sea, es una situación un tanto difícil. O sea, sabemos que de repente se está haciendo un esfuerzo, pero esas son las cosas que tenemos que evitar que no se den en el sistema educativo, porque y eso se agrava más todavía cuando la población estudiantil pertenece al primer nivel de enseñanza, es decir, la inicial, lo que es la preescolar y lo que es la primaria, porque quizás a lo mejor primero, segundo y tercer año, que es la premedia, quizás los estudiantes ahí pueden tener una mayor capacidad de poder asimilar quizás las condiciones donde se desarrolla el proceso, pero un niño de 4 a 5 años, 7, 8 años, en unas condiciones, es como el caso, mire, yo le hablo por ejemplo del caso de Ferminodó, que se está ahora mismo desarrollando las clases en el Oxford School, que tiene las condiciones con aire acondicionado y todo lo demás, pero es que la matrícula del Fermino no es la misma matrícula del Oxford School. Ahí los salones están saturados de los estudiantes. Entonces, esas son las situaciones que afectan el proceso. Y yo entiendo, pero lo que pasa es que aquí nosotros entendemos de repente el esfuerzo que se hace, pero ese esfuerzo también nos lleva a plantear el hecho de la urgente necesidad de tomar medidas profundas en el sistema educativo en materia de mantenimiento y en materia de infraestructura. Yo quiero terminar esta participación con lo siguiente. Fíjese, aquí en Panamá, por muchos años, por más de 15 años, no se construyen una cantidad considerable de centros educativos. El hecho de que en nuestro país existan dobles jornadas, es decir, jornada matutina y jornada vespertina que funcionan en un mismo espacio físico, evidencia que las políticas educativas que se implementaron en aquel entonces, cuando se hizo AM y PM, ya han quedado desfasadas en el tiempo, y eso urge entonces mayor inversión en el sistema educativo. Señor Lombardo, le tengo que preguntar, pero me va a responder después de la pausa comercial. ¿Funciona o no una jornada extendida en el sistema educativo panameño público? Sabemos que usted es de la asociación o de la unión de colegios particulares, pero me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Va a funcionar o ha funcionado esta implementación de este proyecto, que ha sido un proyecto insignia del Ministerio de Educación durante la administración del presidente Juan Carlos Varela? Nosotros vamos a hacer una pausa, la primera, pero al regresar, usted recuerde que puede emitir su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, @FTV05, y también a través de nuestra línea de WhatsApp. Una pausa, ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Estamos de vuelta, esto es Cruce de Ideas. Hoy estamos hablando sobre el inicio del año lectivo 2019.
Señor Lombardo, yo le había preguntado a usted algo antes de irnos a la pausa comercial y era sobre si se puede o no cambiar algo dentro del sistema educativo público panameño con una jornada extendida que hablábamos hace un momento con el profesor Ábrego. Sí, bueno, buenas noches a la mesa y a todos los que nos están mirando en este momento, ¿verdad? Yo te puedo responder quizás desde mi experiencia de colegios particulares, ¿verdad? Y que quizás también cuando se ha pensado en el sistema oficial, de repente también se ha mirado en ese modelo en algunos planteles. Yo pienso que la jornada extendida en algunos de los colegios particulares, mira, que se ha implementado, sí beneficia, obviamente beneficia. Hay muchachos que llegan a sus casas después de todo un día de clases y no tienen que hacer las tareas en casa, ¿verdad? Ya tú lo hiciste todo en el hogar, en el colegio, por decir algo. Pero también la génesis no solamente era para hacer las tareas, sino también para hacer deportes, cultura, actividades, digamos, manuales. Y yo siento que allí, hablando de una educación integral, es fundamental. Y quizás a veces apuntamos muchísimo a esa educación formal, científica, ¿verdad? Y que tiene que ser, y muchas veces nosotros los papás nos preocupamos, las notas, tiene que tener buenas notas, tiene que ser, y nos preocupamos la otra parte, que es importante. Y esa otra parte, que es importante desde mi punto de vista, es la que muchas veces al muchacho, al niño, lo va a estimular, ¿verdad? Para quizás salir de las bandas, para quizás no tener ese tiempo ocioso, ¿verdad? Que después te encompinchas, por decírtelo así, ¿verdad? Claro, para eso tú necesitas también tener un buen programa, darle seguimiento a ese programa, darle los recursos necesarios a ese programa, ¿verdad? Que incluye también alimentación, que incluye incluso hasta transporte. Porque en el sistema particular, lo tenemos que decir, los papás pues nos preocupamos de todas estas cosas, ¿verdad? Y a veces cuando tú vas al pago de la matrícula, al pago de la mensualidad, ahí te lo están incluyendo, ¿verdad? No sé cómo es totalmente en el sistema oficial, ¿verdad? Seguramente aquí en la mesa alguien lo podrá explicar mejor que yo. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que a todas luces, claro que es positivo. Montones, digamos, de cosas buenas van a salir de allí, pero siempre y cuando se use, se haga de la forma como le he explicado, digamos, con los recursos, con una buena metodología, etcétera. Ahora, me ha tocado estar en conferencias de prensa, tanto de la Asociación de Profesores, también he podido conversar con la señora Karina en su momento, he escuchado al Meduca también en su momento, y por lo menos tanto la Asociación de Profesores como los profesores y los gremios de profesores han dicho, jornada extendida ha fracasado, jornada extendida ha sido un fracaso, y el Meduca defiende el programa como tal. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quién creerle en este punto del juego, tomando en cuenta de que ya se está acabando esta administración de gobierno y que seguramente van a hacer cambios? Tal vez no va a ser jornada extendida, va a ser otro proyecto y así se van y son proyectos insignia, y que tal vez esto ha sido el fracaso del sistema educativo panameño. Señora Karina, ¿ha fracasado o no una jornada extendida? El proyecto no es malo, vamos a empezar por ahí. El proyecto no es malo, en su génesis no es malo. El problema es que el proyecto debe haber sido general, un solo estándar para todo el colegio. Yo no puedo, y de verdad que esa ha sido la parte que falló con jornada extendida, no ha habido una verdadera fiscalización de los proyectos en cada centro, porque cada centro educativo elaboraba un programa de acuerdo a sus necesidades en el plantel. Y cuando vamos en efecto a ver el proceso de este proyecto, nos topamos con que no era así. Se establecen, y le voy a dar ejemplos muy claros, se establece que la jornada extendida, el horario debe terminar a las 12 del día. A la 1 arrancaba la jornada, porque de 12 a 1 ellos tienen que almorzar. En la práctica esto era para enseñarle al niño la independencia,
y el hecho de los buenos hábitos de salud, de lavarse las manos, lavarse los dientes y todo lo demás. Pasan a un proceso en los cuales ellos afianzaban 3 días a la semana, afianzaban matemáticas, español y en alguna otra materia que se estuviera dando algún tropiezo por parte de la escuela en sí, lo que hubiera demostrado el FODA de ellos. Cuando vamos a ver, 2 días a la semana tenían que dar estas actividades que aumentan un valor agregado, por decir un término, a lo que es el crecimiento del individuo como tal. En la práctica no fue así. En la práctica, los docentes que sí eran docentes de sus aulas, que se permanecían con su grupo, que eran los titulares, no, ellos prácticamente seguían las clases en la tarde. O sea, habían cosas que terminaban en la tarde y de pronto los muchachos quedaban sin hacer nada. Habían docentes que terminaban con sus estudiantes a las 12 y el docente que venía de otra escuela o del mismo colegio no sabía a cierta cómo avanzar en ciertos temas porque no conocían el grupo. Entonces hubo demasiados tropiezos en esto, no hubo una fiscalización real, y puedo hablar en el caso específico de Panamá Centro, una sola persona fiscalizando estos centros escolares que den fiel cumplimiento de que la alimentación es la misma que se presentó en los cuadros en los cuales se le llevó a nutrición. No se vieron, inclusive hubieron escuelas que llegaron a tener problemas con Contraloría por este tema. Otro tema que también falló con el tema de jornada extendida era si de verdad los docentes que venían de otros colegios llegaban en el horario a cumplir. También tuvimos problemas de que muchos docentes no llegaban y quedaban los estudiantes con esos vacíos de tiempo. Yo soy una que soy creyente y de que el programa en su génesis era bueno, pero también soy una que hoy en día no mantengo a mi hijo en ese proyecto. Mis hijos que estuvieron dentro del proyecto los tuve que sacar. Y yo hablo claro, yo tuve que sacar a mis 2 hijos porque el rendimiento bajó del más pequeño. Me bajó horrible. O sea, llegó un momento en que un estudiante que era mi hijo de 4 con algo, llegábamos a tener que quedarnos hasta las 10, 11 de la noche con un estudiante de primer grado, estudiando para el día siguiente, para levantarlo a las 5 de la mañana. No entendíamos entonces la razón por la cual teníamos una jornada extendida. Peor aún, el estudiante escogía qué tipo de actividad iba a tener de fuera de los reforzamientos. Unos escogían teatro, otros escogían deporte, otros tomaban música, pero al siguiente trimestre se los cambiaban, cuando la ley dice que ellos se mantienen con ese mismo proyecto hasta el final. O sea, no entendemos a ciencia cierta cómo van a seguir fiscalizando si en la regional de Panamá Centro hoy en día solo hay 2 personas para fiscalizar jornada extendida hoy en día. ¿Van a poder darse abasto? Nunca van a poder darse abasto. Me gustaría saber cuántos colegios este año 2019 tienen jornada extendida. Bueno, mira, deben haber 69 colegios, que son los 69 colegios que estuvieron operativos durante el año escolar 2018. ¿Cuántos iniciaron en su momento con el proyecto como tal? Inicialmente no tengo la cifra clara, pero andaban alrededor de 13 a 15 colegios porque inicialmente había un colegio por región, entonces una que otras regiones no participaron. No tengo el número con exactitud, pero estaban por ese orden. Han ido creciendo a través de los años. Nosotros sí creemos que no estamos totalmente en desacuerdo con la opinión de Karina. Sin embargo, lo que ha manifestado Javier al principio, el programa o el proyecto de jornada extendida, lo que busca es precisamente una mayor exposición del estudiante a actividades que no necesariamente son académicas. Lo que busca esto es una formación integral del estudiante como ciudadano, como para prepararlo para la vida. Así que se buscaban actividades de tipo deportiva, actividades relacionadas con el arte, y también habían capacitaciones en materia de convivencia y de ciudadanía. Obviamente que la elección de estas actividades depende del nivel académico del centro escolar. Así que hay colegios en jornada extendida, como por ejemplo la Pedro J. Sosa, que es una escuela que va desde preescolar es la primaria, es una básica general. Pero hay colegios también de los diferentes niveles. Entonces estas actividades, que son actividades co-curriculares, responden básicamente al nivel escolar del centro educativo y a las necesidades que los manifestantes, que en este caso son los estudiantes,
manifiestan desarrollar. Teníamos casos en la comarca en Verago-Unán, donde las actividades estaban relacionadas con cultivos agrícolas. Ellos decidieron en su escuela, en Vigía, si no recuerdo mal, tener el desarrollo de actividades agrícolas en la jornada extendida. Y se les permitió porque estaban dentro de su contexto y era una decisión de la comunidad educativa. Ahora, ¿cómo mantener esto? Por lo menos hay 69 colegios en jornada extendida. ¿Cómo mantenerlo? Porque estamos hablando de que ya en julio entra una nueva administración de gobierno. ¿Cómo mantener esto para que no se pierda un programa que, como ustedes han dicho, es un programa bueno, que mantiene a los estudiantes de una u otra forma pues educándose? ¿Cómo hacer esto? Yo creo que empieza porque todos entendamos que todos los componentes del proceso educativo tienen su rol y que lo deben desenvolver de la forma más adecuada dependiendo de cada quien. El estudiante con su tarea de exponerse a los aprendizajes para formarse. Igual el docente en su proceso de formación, a los padres de familia en su proceso de convivencia familiar, fomentar para que el estudiante quiera ir a la escuela y participar de todo esto. No es un solo responsable, el proceso es holístico y hay que entenderlo así. Todos debemos estar de acuerdo si queremos avanzar. Por ejemplo, el inicio del año escolar, que yo felicito a las comunidades educativas porque se involucraron y ustedes han escuchado las declaraciones, los estudiantes quieren ir a aprender. Los padres de familias están poniendo toda la disposición, han dicho, algunos casos, gracias a nosotros hemos estado aquí, estamos haciendo un esfuerzo, estamos dándole, incluso han dicho, una oportunidad al Ministerio de Educación, quien debe ser garante de prestar el servicio educativo. Pero hay que entender que el derecho fundamental de los niños y de los jóvenes a educarse no puede vulnerarse por intereses. Entonces, estemos todos de acuerdo en que si lo que queremos ir a una jornada extendida, no podemos pensar que es una sola exposición adicional de tiempo para que los estudiantes estén 15 o 20 minutos más sentados sin hacer nada, como ha dicho Karina, sino que haya una intención de mejorar, de crecer, de aprender para la vida. Claro. Y tenemos un video del Colegio Fernando de Lesseps en Arraiján y me gustaría saber, profesor, si en este colegio se podría en algún momento, vemos las imágenes, pues aplicar la jornada extendida. No sé si en algún momento tuvo jornada extendida. Son imágenes que grabamos, recuerdo, en el mes de diciembre, donde realizaron una conferencia de prensa, colegio que no inició clases porque es el informe que tengo acá del Meduca. ¿Se podría hacer una jornada extendida en un colegio que actualmente está en proceso de restauración, construcción? No sé cómo decirle a esto, porque en su momento señalaban que la empresa que llegó al lugar prácticamente destruyó lo que estaba en el colegio, se perdieron equipos. ¿Se podría hacer una jornada extendida en un colegio como este? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Colegio Fernando de Lesseps. Lo que pasa es que existe un instrumento legal que recoge precisamente qué es lo que debe de tener un colegio para ejecutar el tema de la jornada extendida. Ese es el decreto ejecutivo 83. El tema está en que la mayoría de los colegios no tienen las condiciones para desarrollar ese tema de la jornada extendida, pero tenemos que manifestar aquí que efectivamente la intención de la jornada extendida es muy buena, porque lo que se quería era que el estudiante no solo permaneciera en el centro educativo por permanecer. Es más, de hecho, el tema de afianzar algunas asignaturas tampoco era el tema inicial del proyecto. Aquí lo que se quería era desarrollar las inteligencias múltiples de los estudiantes, es decir, no todos los estudiantes tienen que ser necesariamente científicos, necesariamente escritores. O sea, podemos tener un Saladino, podemos tener una Ailín Coparropa, podemos tener un Mariano Rivera, podemos tener aquí, por ejemplo, el escritor panameño que acaba tristemente de fallecer, Guillermo Sánchez Borbón. Es decir, esa era la intención de la jornada extendida, que el estudiante pudiera, con otras asignaturas que tenían que ver con cultura, con deporte, poder entonces desarrollar esas capacidades múltiples, esas inteligencias múltiples para efecto de ir hacia lo que nos interesa a todos, que es la educación integral de nuestros estudiantes. Pero para eso, fíjese, yo he tenido la oportunidad
de trabajar tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y yo laboré en un colegio que está cerca de Multiplaza. Y lo voy a decir aquí, que no signifique que es de repente una propaganda que le voy a hacer al colegio, el Instituto Técnico Don Bosco, que es un colegio técnico. Esos muchachos llegan prácticamente a las 4 de la tarde a su casa. Pero resulta ser que tienen un espacio para almorzar. O sea, tienen todas las condiciones y además tienen todos los talleres equipados, es decir, una vez que los muchachos dan todas las asignaturas humanísticas y académicas hasta las 12:30 de la mañana, iniciando la tarde, entonces entran a otro proceso de conocimiento con otras asignaturas, pero ese no es el caso de las escuelas públicas, salvo algunas excepciones que de repente tienen algunas condiciones que se prestan para eso, pero la intención es buena. Aquí esto nos lleva necesariamente al tema de la inversión, porque aquí se habla mucho, mira, aquí hay muchos factores que van a incidir en el fracaso o no del desarrollo de los programas. Este programa es muy bueno, pero hay que invertir en materia educativa. Y aquí en la mesa y en todo, usted le puede preguntar a cualquiera persona que conoce de asuntos educativos y vamos a llegar siempre a la misma conclusión, es decir, el 3.5 del Producto Interno Bruto, que significan 2.500 millones de dólares repartidos para el Pandeporte, el INAC, el IFARU, las universidades estatales y el resto para el Ministerio de Educación, donde el 90% de ese presupuesto se da prácticamente en planilla, lo que queda prácticamente es nada. Mire, y ni hablar, por ejemplo, y quiero mencionarlo, del tema de lo que habla la propia ley orgánica y que nosotros en cierta manera no hemos hecho de la vista gorda, que es el tema, por ejemplo, de los estudiantes especiales. Aquí nada más se habla de los estudiantes especiales, los que tienen un nivel de discapacidad, pero aquí no hablamos de los estudiantes especiales superdotados. Aquí, por ejemplo, el año pasado, 2018, el Instituto Nacional, que casualmente está en una paralización ahora mismo de labores, el año pasado los estudiantes quedaron en tercer lugar en un concurso mundial de robótica. Es decir, que aquí el estudiante panameño de la escuela pública tiene la capacidad, tiene las herramientas y nosotros como sociedad no nos podemos permitir la fuga de esos jóvenes intelectuales y tenemos que crearle los espacios físicos. Y quizá la jornada extendida, si la invertimos y nos ponemos de acuerdo en cómo realmente tiene que ser, lograríamos que esos estudiantes no salgan a otros países a estudiar, sino que se queden en el suelo panameño. Claro, me le responde al regresar de la pausa. Tenemos que hacer un cambio comercial, amigo televidente. Usted no le cambie porque está viendo Cruce de Ideas en su nueva temporada aquí a través de las pantallas de FTV. Recuerde enviar sus mensajes a través de nuestras redes sociales, @FTV05, también a través del WhatsApp, el 6612-5758. Usted puede emitir su opinión a través de esta línea de WhatsApp. Una pausa, ya regresamos. Con el inicio del año lectivo 2019 surgen falencias en los diferentes centros educativos a nivel nacional que impide el curso de clases de manera regular. Uno de ellos es el Colegio Instituto Nacional, que ha presentado irregularidades desde el año 2016. Así lo sostuvo la profesora Iliana Harber. Ya ellos realmente iniciaron, pero queremos ver que se avance un poquito más hasta donde las situaciones sean, por lo menos, que no perjudiquen a nuestros estudiantes. Ahora, esto es algo que el gobierno entrante tiene que continuar, pero nosotros no podemos esperar a que cambie el gobierno para, mientras ellos se van instalando, empiece a arreglarse el Instituto Nacional. Por su parte, el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, Moisés Sánchez, expresó que realizarán una evaluación para poder cumplir las peticiones que necesita el centro educativo en 90 días. Que ya hay un equipo de ingenieros y arquitectos que ha estado trabajando para levantar un proyecto integral y que el Instituto Nacional cuente con todo lo necesario para llevar a cabo un proceso de licitación, todo esto tomando en consideración que el edificio debe ser, o cualquier intervención que se haga, debe ser
acompañada o regida por las normas de patrimonio histórico. Sin embargo, docentes sostienen que este martes continuarán con las conversaciones para tomar una decisión con respecto a las mejoras del Instituto Nacional, pero a la vez descartan la idea de retomar las clases en centros temporales. Pero aquí el cuerpo colegiado se mantiene en el Instituto Nacional, no queremos que nos muevan a dónde, esta sería otra falacia, movernos a dónde, de tal manera que las condiciones serían peores, porque aquí tenemos casi 2.000 estudiantes, ¿a dónde van a meter 2.000 estudiantes? Para sus laboratorios, para todo, lo que tienen es que cumplir las promesas que nos están haciendo desde 2016. El director de mantenimiento del Ministerio de Educación, Eliezer Castro, manifestó que hasta el momento se llevará a cabo la reparación de los aires acondicionados, la compra de equipos eléctricos y este martes iniciarán los trabajos de pintura en el centro educativo. Ya nosotros de antemano comenzamos y iniciamos los trabajos de reparaciones eléctricas en el pabellón 4, en el tema de reparaciones de los aires acondicionados y las evaluaciones respectivas de los mismos, que muy pronto ya tenemos los costos para comprar los materiales que nos hacen falta para arreglar los aires acondicionados que existen. Actualmente planteles como Altos de Cabuya y PT Fernando del ESEB, Moisés Castillo Caña, José Santo Puga y Rodolfo Chiari, que representan una matrícula de 9.255 estudiantes, no están listas para recibir a los alumnos por proyectos de ampliación o construcción. Así lo manifestó Enrique Bernal, subdirector técnico del Meduca. Escuela que sí, hay que reconocerlo, que sus estudiantes no van a poder estar en las aulas porque tienen algunas condiciones de infraestructura que apremian la seguridad antes de tenerlo a ellos ahí, que van a trabajar por módulos. Pero en una región como la nuestra, que tiene más de 126 escuelas, 5 de ellas son las que presentan esos problemas, creemos que es mínimo lo que tenemos. La profesora Harber reiteró que este martes continuará el paro escolar en las instalaciones del Instituto Nacional, por lo que dio un aviso a los padres de familia de no llevar a sus acudidos a clases. Milady Madrid, Cruce de Ideas. Gracias, Milady, por esa nota bastante completa. Señor Javier, usted iba a decir algo antes. Sí, algo que decía el profesor Ábrego muy atinadamente. Y mira, yo soy partidario y creo, ¿verdad?, en la educación oficial. Y no soy de aquellos que piensan que la educación oficial es menos que la particular. Al contrario. Y la prueba está que hace una semana, 2 semanas atrás, salieron los resultados, los graduandos de la Facultad de Medicina de la Facultad de la Universidad de Panamá. 7 del Instituto Urracá. 7. 5 del Javier, 2 del San Agustín, 2 del IPA, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces quiere decir que sí se pueden hacer, hay cosas que sí se están haciendo bien en los colegios oficiales. Y yo siento que en la medida de que los colegios oficiales se vayan cada vez más, yo no diría la palabra es perfeccionar, porque esa es una palabra que suena un poco a hacer ruido, ¿no? Pero que sí, que se vayan mejorando íntegramente. Los papás, incluso que tenemos hijos en colegios particulares, vamos a pensar, mira, ¿por qué no lo metemos allá mejor? Nos queda más cerca, porque muchas veces nos queda más distante un colegio particular que uno oficial. Entonces, yo sí soy partidario de eso, y ojalá que todo el esfuerzo que se haga, mancomunado, como bien lo ha dicho acá, que sea una cosa de la comunidad educativa, que se pueda ir cada vez más mejorando, concatenando, que sea un trabajo de equipo, porque al final van a ser, los que salgan beneficiados van a ser nuestros estudiantes, nuestros muchachos. Ahora, fuera de cámara hablábamos sobre el tema del costo de los libros. Usted señalaba $600, un padre de familia. Un padre de familia de un colegio particular nos decía, mira Javier, en kinder me he gastado $600 en los libros. Y yo decía, cónchole, tu niñito va a ir a la luna pronto entonces, porque con $600, ¿verdad? Que te haya gastado en kinder, quiere decir que ese va a ser un astronauta, pues, ¿no? Entonces, de verdad que nosotros sentimos y hacemos un llamado muy respetuoso al Meduca. De verdad, esto hay que revisarlo. Sé que en las escuelas oficiales también se da, pero en las escuelas particulares de una manera nosotros sentimos que hay un abuso.
Y las editoriales van a tener que mirar un poco más hacia quienes de verdad, de alguna manera, le hacemos el negocio, que somos los papás pagándole los libros, ¿verdad? Porque hay ediciones que solamente cambian la carátula o una página. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que si tú tienes 2 hijos o 3 hijos en un colegio y el que está en 12º sale, el que viene 10º ya no puede usar el libro y tú tienes que gastar $90. Y hay libros que te cuestan hasta 200, un libro. Entonces, yo pienso, sí, la Codeco ha dicho algo, ¿verdad? Pero el Meduca siento que tiene que tener esa fiscalización, de verdad, de ver qué es lo que está sucediendo ahí con las casas editoriales, ¿verdad? Y los libros. Queremos, ¿verdad?, una buena educación para nuestros hijos y por eso la estamos quizás pagando, pero tampoco abusando, ¿no? Bien, y este bloque va a ser bastante corto, momento de conclusiones sobre este tema tan importante que seguramente vamos a volver a tocar acá en Cruce de Ideas. Y póngale fecha, 14 de marzo, está saliendo la emisión de este programa y seguramente este tema va a seguir generando más, porque es un tema muy, muy sensitivo. El tema de educación es un tema que veremos a docentes protestando, veremos a comunidades educativas protestando por malas condiciones, veamos a diputados descarados, debo decirlo así, diciendo que le hagan sopa de palominos a los estudiantes porque o sea, me parece una falta de respeto cuando se tienen que buscar soluciones que el Meduca las está buscando, y no puedo decir que no porque se les está dando o buscando una solución al tema del Fernando de Lesseps, también al YEPTA Beduncan y a otros colegios, pero me gustaría saber las conclusiones del señor Esteban Herrera. Sí, bueno, quiero agradecer a Javier por esas declaraciones. Definitivamente que dentro del Ministerio de Educación, a través de las direcciones correspondientes, en este caso la Dirección Nacional de Educación Particular y la Dirección Nacional de Currículum, tendrán que tomar nota. No soy el especialista del área, pero agradezco las declaraciones porque estoy seguro que dentro del Ministerio se tendrá que tomar atención sobre esto. Mis conclusiones serían hacia las comunidades educativas, agradeciendo una vez más por todo el esfuerzo que han hecho para que nosotros tengamos el inicio del año escolar más saludable de los últimos años, y ha sido producto de ponernos de acuerdo, de esa cultura de paz de la que habló ayer el ministro de Educación. Todos unidos podemos hacerlo mejor. Yo creo que es extender esas felicitaciones y desearles a los estudiantes, que son el objeto de la educación, un año lleno de mucho crecimiento sobre todo y de mucha formación, porque recibimos mucha información actualmente en los centros educativos y fuera de ellos, pero sin la formación adecuada no sirve de mucho. Así que felicitamos a todas las comunidades educativas, a los padres de familia y a los docentes por esa labor tan loable que realizan. Un año escolar donde también se va a nombrar un nuevo o nueva ministra de Educación. Bueno, sí, nosotros en este año 2019, nosotros le deseamos a todos los estudiantes que hagan su mejor esfuerzo, a los padres de familia que supervisen, porque el tema aquí de la supervisión no solamente es la supervisión institucional, sino que tiene que haber una supervisión familiar también. Es decir, el docente dentro del aula de clase tiene que ver que el estudiante cumpla con sus deberes. Los coordinadores de asignatura, los directores de los centros educativos tienen que supervisar el desempeño de los educadores, además de los supervisores regionales y nacionales. Es decir, todos tenemos que de manera mancomunada hacer lo que nos corresponde y lo que establece la ley. Lo que sí nosotros hemos dicho en la SOPROF es que para el próximo gobierno, el próximo presidente de la República debe tomar medidas importantes para cambiar el sistema educativo, pero que sean medidas en el consenso con los padres de familia, con los docentes. Es decir, tú no puedes llevar a cabo la implementación de un nuevo sistema educativo sin la participación de los actores que son los docentes, los padres de familia y todos los servidores públicos que tienen que ver en materia educativa. Y lo otro importante, y no quiero pasar por alto, es el tema también de la urgencia o la necesidad de capacitar por especialidad a los educadores. O sea, nosotros tenemos que incentivar al estudiante que se interese en aprender las distintas asignaturas, pero para lograr eso tenemos que actualizarnos en materia de pedagogía, en materia de metodología, para hacer una mayor labor en el desempeño docente, pero eso no lo vamos a lograr nosotros solo los educadores. Aquí tiene que haber la participación de la iglesia, los medios de comunicación, los padres de familia, la empresa privada, todos
todos los sectores productivos del país, todos enrumbados en un solo objetivo: mejorar la calidad del sistema educativo panameño. Mayor compromiso también por parte de los padres de familia que no asistan solamente a estas reuniones para cobrar la beca universal. Se nos queda ese tema en el tintero, se nos queda ese tema en la mesa, que seguramente lo vamos a tocar próximamente aquí. ¿Es o no un tema de apremiación a la mediocridad? ¿Es o no un tema para aprovechar la beca universal y comprar útiles escolares, o comprar celulares, o comprar ropa? Señora Karina, sus conclusiones. Es muy difícil estar sentado aquí y no decir lo bueno y lo malo de cada parte. Lo bueno, ya existen herramientas dentro del Ministerio de Educación para lo que es el tema del mantenimiento de un instituto, un colegio, y cómo deben ser construidos. Esos son avances que se dieron por el empoderamiento de los sectores que estuvimos en el Compromiso Nacional por la Educación y que se están cumpliendo. Gracias a eso se creó un COPEMI, que es el verdadero empoderamiento de los participantes que representan una comunidad educativa de cada colegio. El padre de familia sabe cuál es su rol, el padre de familia tiene claro cuál es su rol. El problema también está en que si el sistema educativo lo va a dejar permitir hacer ese rol, porque también se crean decretos que por situaciones que se dieron en un momento dado, ahora le hay prohibiciones a este padre de familia para poder tener ese contacto directo con un docente, con un consejero, con el directivo del plantel, en cuanto a cómo va el seguimiento de sus hijos. Creo que son normativas que en su momento dado vamos a tener que volver a revisar, porque esto ha limitado el acceso para el padre de familia, y lo digo por experiencia propia. Sin embargo, tenemos claro que el padre de familia no solo debe ir por una beca universal, que hasta cierto punto no es que esté de malo el proceso de un subsidio escolar, pero el hecho es el su uso. Hay que cambiar reglamentaciones. Esperemos que el nuevo quinquenio, con una nueva administración, podamos abarcar lo que quizás en el tintero se quedó para esta y para otras administraciones. Todas las administraciones pasan, siempre han dejado cosas buenas. Que hay cosas malas en el camino, es cierto, pero creo que si la buena voluntad de todas las partes en ponernos de acuerdo en que lo más importante aquí es dejarle a nuestros hijos, lo más importante del docente es dejarle ese conocimiento a nuestros estudiantes, y lo más importante de una institución gubernamental como Meduca es dar las herramientas necesarias para que esa herencia que le estamos dejando a nuestros hijos, que con mucha dificultad y con mucha inversión se ha hecho, se pueda lograr. Cuando podamos lograr eso, no vamos a tener quejas ninguno de los sectores, y eso quizás es una utopía, pero en la ciencia cierta es lo que hay que hacer. Javier Loma. Mira, bueno, agradecer por esto. Yo pienso que estos son programas importantes porque nos ayuda. Aquí estamos sentados varios de estos sectores, ¿verdad? Que luchamos. Al inicio, antes de cámara, yo decía, aquí tenemos una cosa en común, que es la educación y nuestros muchachos. Yo quisiera retomar las palabras del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud, cuando él decía: a los muchachos, a los niños, no son el futuro, es el presente. Y a mí eso me preocupa mucho, porque escuchar declaraciones así, como este diputado que dice, bueno, vamos a darle sopa de palomino, pues yo le diría a este diputado, ¿sabe qué? Haga el ejemplo usted mismo, pues, ¿no? Hágase usted la sopa, désela a sus compañeros y a ver si así, porque entonces vamos a verdad a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, actuemos las cosas, porque es muy fácil decirlas, pero entonces eso, actuarlas. Como padre de familia tenemos que actuarlo, ¿verdad? Como profesores tenemos que actuarlo también, como administrativos del Meduca tenemos que actuarlo. Y me gustaba mucho lo que decía el profesor Ábrego, ¿verdad? Esto es una cuestión de todos, no es una cuestión de un solo grupo. Si nosotros queremos un mejor Panamá, tenemos que apuntar a la educación. No hay más nada que hacer. Ahí está. Vamos a tener más ciudadanos honestos, menos corrupción, más trabajo, menos holgazanería, ¿verdad? Y sobre todo más solidaridad, que tanto nosotros la necesitamos. Me preocupa que vivimos en un país que estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo en cuanto a la redistribución de la riqueza. Somos un país rico, pero también un país pobre en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que apuntar y pienso que con la educación lo podemos lograr. Escuelas particulares, escuelas oficiales, ¿verdad? Todos los sectores, hacia allá tenemos que apuntar.
Bien, agradecemos a Karina Herrera de la Confederación de Padres de Familia por estar con nosotros, también a Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores, a Javier Lombardo de la Unión Nacional de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares y también a Esteban Herrera en representación del Ministerio de Educación. Finalizo diciendo lo siguiente: una escuela modelo, señores, no es cambiarle el nombre de un país a otro. Una escuela modelo no se trata de cambiarle la pintura a un colegio. Una escuela modelo se trata de brindarle la educación que los estudiantes necesitan. Realmente los colegios en Panamá presentan daños, se sabe que se presentan daños, se sabe que hay deficiencias en el sistema educativo, se está haciendo trabajos en algunos colegios. Felicito al Ministerio de Educación porque sé que tienen un colegio muy bueno en el área de las Garzas de Pacora que inauguraron el año pasado. Estuve presente allá cuando estuvo el presidente Juan Carlos Varela. El 11 de marzo inauguraron también un colegio muy bonito en el área de Herreras, si mal no me la memoria no falla, en Chitré. Colegios así quisiéramos en todo el país. Tal vez así no hubieran tantos colegios particulares, no hubieran tantos padres quejándose que se están gastando $600 en libros, por Dios. Pero bueno, hasta aquí Cruce de Ideas. Le agradecemos a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Recuerde, esto es una nueva temporada de Cruces de Ideas, jueves 14 de marzo. Póngale fecha, amigo televidente. Prontito vamos a estar tocando nuevamente el tema educativo, porque seguramente padres de familia, docentes, estarán protestando por malas condiciones de colegios, por falta de pagos, programas que no se están siguiendo, pero son temas que esperemos que se resuelvan en la próxima administración de gobierno. Una administración de gobierno que esté comprometida con la educación de nuestro país. Buenas noches, esto fue Cruce de Ideas.